Faro en la noche. Esta carretera está 2 veces pavimentada, es una trocha inmunda y por aquí se la llevaron. Acompáñenme un momento, vengan por aquí. Además de eso, resulta que es una isla permeada por el narcotráfico. Va a sonar muy rara mi propuesta, pero va a haber unos que no se van a desmovilizar, pero eso pasa en todos los procesos de paz del mundo. Poder conversar con Salud Hernández Mora para nosotros, además de ser un gran placer, pues es una dicha fabulosa de poder abrirnos a tantas cosas de este país, española, pero ya colombiana. Hace ya como 20 años. No, 20 no, como 15, colombiana. Colombiana, Sí, con todo y... porque es a los 5 que uno pide la nacionalidad. O sea que ya, ¿no? Ya tienes que aguantar y gozar con las realidades de nuestro país. Exactamente. Gracias, Salud, por estar con nosotros. Encantada, es un placer. Es un placer. Tenemos tantos temas de qué hablar y tu mirada de periodista, de investigadora y de patriota, pues hace pensar que este año se ha impuesto algo que se venía a venir con el tema de la paz y todo, y es esta fuerza de las bandas delincuenciales. Eso ya estaba, pero ahora tienen un protagonismo muy fuerte en el desarrollo de la seguridad del país. Pues mira, yo no quiero parecer me van a decir que soy seguidora de Ordóñez, no quiero, nada más lejos de la realidad, pero yo pienso que mientras este país tenga la estructura familiar que tiene, no hay nada que hacer. Mientras tú tengas muchísimas señoras, no una ni dos, sino cantidad de familias que son 4 hermanos de 3 padres diferentes, padres que riegan por ahí gente, tengas ídolos como ese Diomedes, que a mí me encantan sus canciones, pero que tenga 29 hijos, es decir, a ver... mientras tú tengas esa desestructuración, desestructuración familiar, vamos a seguir teniendo bandas, vamos a tener toda esa delincuencia, que además es una delincuencia agresiva, porque lo estábamos comentando antes, oye, ¿qué necesidad hay de matarte si te van a robar la camioneta? Pues llévesela, pero es una delincuencia agresiva. Yo creo que hay muchísimo resentimiento social, muchísimo. Cuando se habla de todas estas bandas y de toda esta situación, y ahora que tenemos que conversar sobre el tema de la coyuntura política, senadores nuevos, congresistas, todo este tema de la corrupción, casi nadie dice esto, pues que el tema es una descomposición familiar, no se habla de justicia, de cuestión de social, pobreza. Tú tocas un tema que es bien complejo y que no pensaría uno que es el centro de toda esta problemática. No veo uno en ninguno de los candidatos preocupación por el tema familiar o sobre el tema de estos jóvenes. Sí, el único que lo dice es Ordóñez, por eso decía yo al principio que no, pero es que yo creo que hay una miopía, hay una ceguera política en los gobiernos. Por ejemplo, subsidio familiar de Familias en Acción, que es uno de los mayores errores de la vida, porque han hecho a gente mendigante, porque incluso mucha gente prefiere no trabajar formal para seguir teniendo un subsidio y bajarse el nivel. Pero, ¿qué te están premiando? Te están premiando que tú tengas 2 o 3 hijos. Hombre, lo que deberías premiar es a las chicas que tienen 20 años, quieren estudiar, no pueden, pero no tienen hijos. Lo que tienen que comprender es que tú no puedes seguir metiéndose la cantidad de parejas. Aquí Colombia es el número 1 del mundo de mujeres cabeza de hogar. Y eso se lo ponen como un título. Eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Número 1 de adolescentes embarazadas. Eso es una desgracia. Es decir, eso no es nada para presumir, es una desgracia. Porque lo lógico sería familias estructuradas. Si tú tienes medio hermanos, que aquí es normal, muchísimo, mire, en las zonas rurales una cantidad de incestos que es de no creer. Los abusos sexuales en Colombia es multiplicado al infinito con cualquier país de la región. Es muy superior los abusos sexuales al interior de las familias, pero muy superior a los demás. Es decir, no sé, yo creo que un presidente debe decir, vamos a ver qué podemos hacer, porque esto es un tema de muchos años. Y mira, y perdona que me enrolle, hace unos años yo estaba en un pueblo que se llama Río Sucio, que eso es un pueblo del Chocó, un pueblo que ha sufrido muchas violencias. Y además es un pueblo, cuando uno dice Río Sucio, con todo el perdón y el respeto que me merecen, es que es un pueblo realmente olvidado, desastroso, en fin. Para que te hagas una idea, es normal que se inunde, todos los años inunda. Todos los años no pasa nada. No pasa nada. Todos los años se inunda y la gente se aguanta su inundación en la casa de un palmo. Bueno, pues ahí de pronto hay como un oasis de limpieza,
como un oasis de civismo, de educación, y es un colegio de monjas. Bien, ¿qué te dicen? ¿Qué me decían? Toda la vida educando a estas niñas, desde niñas, educándolas para que sepan que hay otra cosa en el mundo, para que ellas sean dueñas de su destino, dueñas de su vida, dueñas de su destino. Y a los 13, 14 años su única obsesión es a ver quién se va con el guapo de la clase, el divino, y enseguida a los 14 ya están embarazadas. Entonces uno dice, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues eso que parece que es absurdo, a mí me parece que es una de las bases fundamentales que hay que corregir si queremos que este país cambie, si no, no va a cambiar. Aparecen unos fenómenos que son preocupantes. El turismo sexual, convertir a Colombia en el destino sexual turístico de todos los que vean que por aquí se puede hacer una cantidad de cosas. Eso también va a influenciar el modo de vivir de las futuras generaciones que empiezan a decir, me enriquezco con poquita plata y en un fin de semana no me va a importar mucho el estudio, la familia, el tema de... Es que, mira, hay una problemática, yo siempre digo que yo destinaría, igual que se destinan miles de millones al SIDA, cosa que me parece perfecto, a investigar el cáncer, fantástico, las enfermedades del corazón, estupendo, yo dedicaría miles de millones en el planeta a estudiar el cerebro del hombre. No me puede caber en la cabeza que a un hombre le pueda gustar una niña de 6 meses, de 2 años, que viola a su hija. Es decir, es que me parece absurdo que nos pasemos la vida destinando dinero a casas para acoger a las señoras que violan. No, vamos a destinar dinero a ver qué le pasa por esta cabecita. Yo cogería el cerebro de todos esos violadores y lo estudiaría. A ver, señores. Entonces, ¿cuál es la diferencia para mí? Pues pero no son unas conclusiones científicas, es de lo que veo. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un país europeo y Colombia? El país europeo, pongamos Alemania, tiene muchísimo pedófilo, pero impresionante. La cantidad de pedófilo consumidor de pornografía infantil, que es el que, por ejemplo, se va a Tailandia al turismo sexual, a Cartagena de Indias. Y aquí tienes más pedófilos si quieres, pero tiene una diferencia. Ellos no tienen que ir a internet, es que lo tienen en la calle. Es que aquí no importa, es que aquí hay impunidad y es que además lo tienes en la calle. Es decir, yo no te digo que hay más, porque aquí hay más promiscuidad, no sé por qué, pero hay más promiscuidad. Pero, además parece que estamos hablando de todo esto porque es un espacio religioso, no, es que lo digo siempre, pero nadie me para bolas. Pero aquí lo puedes practicar, no tienes que ir a ningún sitio, aquí. Pero además, mira, había, por ejemplo, un pueblo, Mesetas, Meta, vino una bonanza una bonanza petrolera. ¿Y sabes qué me dijo una profesora? No ve usted el problema que tenemos en el colegio de prostitución infantil con esto del prepago, por la cantidad de tractomulas que pasan y los muleros ahí, y entonces las niñas enseguida, y es para comprar un celular, para comprar las extras. Entonces, yo insisto, mientras tú tengas esa falta de estructura familiar, es muy complicado. Y no te cuento lo que va a pasar con la tercera edad en nada, con todos esos señores, que eso también me lo contaban en otro pueblo, todos esos señores que han ido regando de hijos, que además no han maltratado a las señoras, a los hijos, no se han preocupado de ellos, que no tienen pensión, que nadie los quiere acoger porque no tienen familia, y a ver, vamos a tener una cantidad Bueno, pero hablemos de cosas más agradables. Bueno, pero... Para esto hay como siempre. Bueno, eso también se debe a que tú tienes una mirada del país, pero también es que te metes allá en el pueblo, en la vereda, en el rincón del país, y empiezas a hacer una serie de investigaciones interesantes. Noto en tus artículos, en las cosas que haces, que no es que me contaron que en tal parte, sino que te metes allá y vives y haces cosas en todas las regiones. Sí, pero ¿sabes el problema? Los que generan opinión en el país, los que realmente generan opinión, son las emisoras de radio, que están todos los días, tú tienes 5 horas para hablar de lo que quieras, de lo divino y lo humano. Y todos los que están en esas esas cabinas no han salido de una cabina en 20, 30 años. No salen de la cabina, porque no pueden salir. Entre las cosas, ¿cómo vas a salir si tienes que estar todo el día haciendo el programa? Claro. Pero además, los que están ahí en la mesa tampoco salen, porque no pueden salir. Entonces, es una visión muy centralista, y es una visión muy de burbuja, y es muy centralista. Y los programas como de opinión que ahora están de moda
salen como de ahí, de muchos especialistas que tienen muchas estadísticas y muchas encuestas, pero pocos se han metido por allá en esos territorios. No, claro, y está muy bien porque hay gente que tiene una capacidad de análisis, porque yo a lo mejor me recorro el país, pero luego no tengo esa capacidad de análisis. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene capacidad de análisis, que además hablan muy bien y lo saben exponer muy bien. Pero yo lo que digo es que deberían abrirle más a los de por ahí, a los que están metidos en el barro, por esas zonas, no sé, tener algún interlocutor que sea de esas zonas y que cuente cosas, cuáles son esas otras realidades, porque aquí, como te digo, para mí, además es un tema que traté mucho tiempo cuando tenía columnas de vez en cuando, y lo sigo diciendo, por favor, es que tenemos que detener como sea el embarazo de adolescentes, es un problema social infinito, porque es que tú siempre vas a alimentar la rueda de la miseria. Mira, tú vete un domingo de visita a la cárcel Modelo, vete de visita a la Picota un domingo, mira la fila, a ver si hay alguien de estrato 4, no te digo ya 4, los únicos que hay de estrato alto, que además no hacen la fila, son los de los políticos, esos pasan por otro lado y van con sus, eso no se tiene que quitar como un arete y tal, no, ellos van con su carrito, con su comida, con todo, pero mira la fila grande que son, estrato menos, bueno, es que no hay ni 3. Salud, esa situación acentúa muchas veces mucho resentimiento, por supuesto, y mucha agresión o crítica a la incapacidad de los gobiernos, y sale como una gran posibilidad ciertos populismos. Yo sí les voy a arreglar el asunto, yo sí voy a hacer que los pobres ya no sean pobres. Y ahora estamos como en campañas y eso. ¿Crees que todo eso puede generar, como ya lo hemos visto en América Latina, que la gente diga, no, necesitamos que este sí nos va a arreglar el país de uno? Ah, no, a mí me da más miedo Petro. Antes no me daba miedo, pero es que esta semana escuché una encuesta donde él, por ejemplo, en la costa, en Cesar, va de primeras, pero con diferencia. En la costa él va en algunos departamentos de primero o de segundo, pero a distancia él y Vargas Lleras, por ejemplo, en la costa obviamente Vargas Lleras tiene ahí mucho feudo político, pero a distancia de los demás. Ah, no, Petro me da pánico, pero me parece un personaje nefasto, pero obviamente algún día se va a dar ese populismo, porque es que hay muchas diferencias y yo muchas veces digo, vale, las cárceles están llenas, hay mucha delincuencia, pero yo creo que casi todo el mundo es bueno, hay más buenos que malos, es cierto, porque todos esos que están en los semáforos que ganan la vida, en lugar de venderte un chicle te podrían pedir, oiga, deme, ¿entiendes? A la fuerza, podrían ser, no, es gente... Pero yo creo que hay mucho resentimiento porque hay mucha inequidad. Uy, y claro que el populismo es un riesgo tremendo, que les vendan cualquier... Pero yo creo que más que en el 18, yo creo que va a ser para el 22. Pero en este, Petro, hay que empezar a monitorearlo. ¿Y por qué tiene tanta hinchada en la costa Petro? Porque pues sí, tiene alguna raíz costeña, pero él no se desarrolló políticamente en la costa. Yo no entiendo, porque él es de Sucre, ¿vale? Pero en el Cesar... Es que sacaba bastante diferencia con los demás. No sé, pues porque están aburridos de lo último, porque de todas maneras Petro tiene una ventaja sobre otros. Como todo el mundo le critica, pero está en la mente de mucha gente, y cuando fue alcalde de Bogotá, como fue tan nefasto y se dedicó, parte de su alcaldía fue un circo, y desde la plaza esa la convirtió en un circo y todos los días hacía de payaso un rato, pero salía en la tele y todo el mundo hablaba de él, bueno, pues al menos la gente sabe que existe. La gente al menos sabe que existe. Y luego vende mensajes que yo, si no tengo nada y nunca me han solucionado nada, de pronto me lo creo. Y él, de todas maneras, como contrató tanta gente sin necesidad, que es una manera para mí de corrupción, pero bueno, hizo una cantidad generó mucho empleo de burocracia inútil, empleo que no servía para nada, pero bueno, generó empleo y tiene un mensaje que yo creo que sí le llega bien a las clases más desfavorecidas. Yo creo que sí. Y además... no sé, es muy populista y yo creo que sí puede calar su mensaje. No creo que gane, pero es como para tenerle marcadito ahí, a ver. Ya va a pasar lo de, Dios no quiera, lo de en México López Obrador, es que llama Rodrigo López Obrador. Sí, López Obrador. Que ya lleva tres diciendo hasta que como que en este va a pegar. Pues en este puede pegar, porque además le vi el otro día unas fotos y ya, claro, ya está súper canoso. Es que pobre hombre, a mí me... Lleva claro, yo me acuerdo... Y fue alcalde. Y además allí son México. 5 años, entonces son hace 20 años. Y una vez le ganó, creo que fue el del PAN, le ganó por nada. Y entonces en la plaza
¿cómo se llama? El Zócalo, ¿no? El Zócalo. Estuvo todos los días, había como tipo Petro, todos los días la plaza llena de gente para protestar porque él decía que le habían robado las elecciones, hasta que tuvo que reconocer que las había perdido. Pero sí puede ser una opción. Lo que pasa es que yo creo que está ya más maduro. Es decir, si Petro llegara a la edad de López Obrador, de pronto me daba menos miedo. Pero es que es muy soberbio. Además tiene un problema de soberbia infinita. Petro se cree demasiado, levita. Vamos a mirar en el próximo segmento una miradita de Salud Hernández Mora sobre cada uno de estos candidatos presidenciales. Ya volvemos. Se supone que los partidos que van a tener más fuerza en senadores y en congresistas, ¿cuáles serán? Estos que han hecho campaña como el Centro Democrático, como Cambio Radical, o va a haber sorpresas y como que la gente va a decir, no, ahora nos vamos por los verdes o por los liberales. Los verdes en algunos sitios van a tener, los liberales tienen maquinaria. Nunca desprecies al Partido Liberal, tienen maquinaria. Mira, la corrupción en las elecciones a Congreso y Senado es vomitiva. La corrupción es espantosa. Ya regresamos con Faro en la noche. Salud, tal vez esta es una de las veces donde podemos decir a muy poco tiempo, todavía faltan candidatos, todavía no se sabe quién va a ser este, quién va a ser el otro, al fin si va a salir este o no va a salir el otro. ¿Estamos como esperando más bien la campaña al Congreso y ahí se define o qué? A mí me parece un error, por ejemplo, de la derecha, un error tremendo, irse hasta el 11 de diciembre, hasta el 11 de marzo, perdón, hasta el día de las elecciones para definir, porque la gente no los conoce. Es decir, es que tú lo primero que tienes que hacer para que te elijan es que alguien sepa que sí, que existes. Y la gente dice, entonces Uribe se cree tan importante y tan Dios que él cree que del 11 de marzo en adelante él va a poder conseguir poner al que sea y apoyarlo y empujarle, como le pasó con Zuluaga, pero Zuluaga tenía más recorrido porque había sido ministro al menos. Claro. Pero Duque no lo conoce nadie, nadie. Marta Lucía lo conocen, pero Marta Lucía, que a mí me parece una mujer fantástica, no sé si se le pasó el momento de sorpresa. Ordóñez me parecería que sería nefasto porque es una persona que tiene demasiada imagen negativa y tú no puedes salir a pedir el voto con una imagen ya con un lastre tan grande. Entonces, la derecha se ha equivocado. Y luego tienes Vargas Lleras, que tiene plata a la lata. Es impresionante la plata de esa campaña, impresionante. ¿Lo apoyan los empresarios? ¿Está organizado? ¿O qué pasa? Escuché a César Gaviria diciendo que este era el candidato del presidente Santos. ¿Es cierto? Es que yo, César Gaviria, mira, no puedo entender, decir, un tipo que perdió el plebiscito de esa manera, ¿por qué no se vaya a su casa? Es decir, ya tuvo su hora. Su Partido Liberal hiede, no es que huela mal, hiede a corrupción. Es un partido de burócrata, de la politiquería llevada al extremo. Hombre, ya, que se vaya, pero dice, hay que renovar el partido, pues lárgate tú el primero, y entonces empezáis a renovar, tú, Serpa, todos esos, chao. Entonces renuevas tu partido y quita todo eso, pero empieza a barrer. Entonces, pero... ¿Eso significa que Humberto de la Calle no está muy bien parado en estas elecciones? No, pero es que Humberto de la Calle, vamos a ver. Pero una cosa solamente, el partido de Santos es el que sea que gane Uribe. Santos no tiene partido, Santos le importa un pimiento lo demás. Santos se va a ir a vivir fuera y a pasear su Nobel por los salones alfombrados y elegantes del mundo, que es lo único que le gusta. Lo demás... ¿Dónde se irá? ¿Se irá para Londres a vivir? Sí, a Londres, eso dice todo el mundo, que va a vivir a Londres. Pero se va a estar paseando por allá, esto de por acá lo va a ver así como... bueno. Entonces, Santos va con el que gane Uribe, le da igual que sea Vargas o de la quien sea que gane Uribe, quien sea, que es lo único que le importa. Pero de la Calle lo que pasa es que es un hombre. ¿Cuál es el caballo de batalla de la Calle? O yo o la guerra o yo, esa es la única mensaje que tiene, la guerra o yo. Y luego es una persona que desde el día 1, oiga, hagamos coalición, no hombre, que no, que me dejen paz. Oiga, Fajardo, hagamos coalición, que no ya, cállese ya. Oiga, hagamos coalición. Entonces, ¿qué candidato? Yo que voy a votar un partido que ya se da por perdido desde que empieza a arrancar. Pues yo que voy a votar a semejante esto, es que ya no sé qué le falta, arrastrarse, arrodillarse, darle no sé, un diamante, cásate conmigo, y el otro, ay, porque Fajardo no le importaría a lo mejor casarse con él, pero es que arrastra semejante partido liberal
Y luego la imagen, yo creo que de la calle, yo pienso que utilizar en un proceso de paz para tú dar un salto a la política me parece algo, no me gusta. No me gusta. Otro que ha insistido desde hace muchos procesos electorales es Fajardo. ¿Esta vez cómo? Tiene una virtud que a mí me admira y que como mujer me encantaría tener. Fajardo es un poquito más mayor que yo. Es decir, ya ha pasado el sexto piso, ¿no? O sea, ya está en la edad... Ya tiene más de 60 y sigue yendo con ese pelo ensortijado, los jeans sin cinturón y parece que es joven. Es decir, tiene una virtud increíble. Parece como el candidato de la juventud y ya podría ser abuelo. Es decir, tiene como... Y claro, lo que pasa es que él tiene que mojarse. Es que tiene que mojarse. Es que él es de nadar y guardar la ropa. ¿Cómo? ¿Muy yuppie? No, es nadar y guardar la ropa. Es como, no se defina uno, a ver si así me voy llevando, ¿sabes? Me va llevando la corriente, pero no causo ningún terremoto. Hombre, no, hay que mojarse. Yo no sé, ¿Y yo eso espero va a que se ser moje perjudicial después. para él o no? Yo creo que te tienes que mojar en algún momento. Pero no lo ve uno con deseos de mojarse, o sea, lo ve Pero uno se va- que... No sé, las campañas son tan largas que ya no sé si es estrategia o si realmente no lo va a hacer. Porque al ser tan largas, si tú hablas mucho, de pronto también metes la pata. Entonces, a lo mejor es tranquilidad, porque es como todo, no me voy a mojar, no voy a equivocarme. Y yo creo que de vez en cuando tiene que arriesgarse, pero no sé si es que es estrategia y se va a arriesgar más tarde. Puede tener una tentación muy grande, y es que le asuste no meterse en la segunda vuelta y se alíe con De la Calle. Y ahí pierde el discurso de no a la corrupción, porque aliarse con el Partido Liberal, ahí ya, hermano, se te acabó el discurso. Y de los tres de derecha, ¿cuál crees que va a ganar la consulta? Pues lo lógico, por la fuerza que tiene el Centro Democrático, sería que fuera Duque. Pero yo creo que va a estar entre Duque y Marta Lucía. A mí los dos me parecen buenos. Marta Lucía, ya te digo, y Duque me parece un hombre moderado, tranquilo, porque también necesitamos bajarle un poquito el tono, es decir, ya, vamos a intentar que el siguiente gobierno no esté todo tan dividido, ¿no? Pero que también le echó muchísima leña al fuego Santos y se la devolvió Uribe. Yo creo que el siguiente gobierno va a ser un poco más tranquilo. A nivel de elecciones de Congreso, se supone que los partidos que van a tener más fuerza en senadores y en congresistas, ¿cuáles serán? Estos que han hecho campaña, como el Centro Democrático, como Cambio Radical, o va a haber sorpresas y como que la gente va a decir, no, ahora nos vamos por los verdes o por los liberales. Los verdes en algunos sitios van a tener, los liberales tienen maquinaria. Nunca desprecies al Partido Liberal, tienen maquinaria. Mira, la corrupción en las elecciones a Congreso y Senado es vomitiva. La corrupción es espantosa. Lo que cuesta una curul no tiene sentido. Ah, caramba. No tiene sentido. En algunas partes te lo dicen, es que te lo dicen hasta algunos candidatos. Primero, tú para cualquier entrevista, en un medio así pequeño, y te cuesta, tienes que pagar. Ah, caramba, ¿sí? Tienes que comprar espacios. ¿Y qué te cuesta pautar en Caracol o en RSN? Es impagable para casi todos, es impagable. Claro. Se activan mucho los medios pequeños, las emisoras de los pueblos, las emisoras de los Claro, pero para ellos también es su comunitarias. oportunidad. Claro, es su oportunidad. Entonces tú necesitas mucho dinero. Y luego, tú, por ejemplo, dices, aquí, en este barrio, aquí hay un líder. Y el líder del barrio te dice, bueno, vale, sí, yo le ayudo, pero... ¿Pero qué va a dar? 20 millones. Ah, caramba. Entonces tú empiezas a sumar y ya es... Son pocos los que pueden tener acceso a los medios de por sí, sin pagar. Digamos, un Robledo, la campaña de Robledo era barata porque él tiene un voto de opinión, pero en muchas partes es plata. Cuando hablamos de todas estas cosas, uno dice, caramba, todo el mundo habla de la corrupción y lucha contra la corrupción, pero estamos hablando como diciendo, qué bueno que exista toda esta cosa porque va a haber negocio y se va a activar la economía en estos 6 meses. Seguramente mucha gente dirá así, qué bueno que hayan campañas porque se va a activar la economía. Sí. No, pero es muy triste. Eso es triste porque... Sí. Aunque yo creo que el Centro Democrático va a tener una bolsa importante, es decir, de votos. Los liberales siempre tienen, por lo que te digo, tienen maquinaria, yo creo que pequeñita, porque están muy desprestigiados. ¿Conservadores? Bueno, es que ese partido es un chiste. También están bien asentados en algunas partes. Es decir, ellos también tienen sus maquinarias, y hay algunos que la tienen muy engrasada ya hace muchos años. Pero es que ya es un partido que no juega nada más que a la mermelada. Es que el Partido Conservador, gracias a Marta Lucía, pero es que ni siquiera le apoyan todos, porque están
solamente le apoya una parte que al menos se arriesga, pero todos los demás es, bueno, nosotros nos callamos a ver quién es el que está para ver luego a ver quién nos va a dar más mermelada. Entonces es muy triste porque el Partido Conservador debería tener unas banderas claras, el Partido Liberal otras banderas claras. Por ejemplo, el Polo Democrático tiene unas banderas claras, pero están todos divididos. Es decir, Robledo, que es del MOIR, que es un partido muy de izquierdas, y además Robledo, que es un tipo que cree en su partido y en sus ideas, entonces está con este otro, con Fajardo. Pero Clara López, entonces era de candidata, Santos era lo peor, pero luego fue ministra de Santos, es decir, la izquierda, ellos solos se han descalificado. Luego tienes Piedad Córdoba por allá, que ya con su turbante por ahí, que no se le para demasiadas bolas, Petro, no sé, y Timochenko, que es un timo, como dice él, es decir, la izquierda está también, para mí está totalmente dividida, que como yo soy de derecha, yo estoy feliz de que estén divididos. Si fuera izquierda exigiría una cohesión, como tenían al menos cuando tenían el Polo. Ya te digo, yo feliz, porque ojalá Petro, bueno, yo solamente pensaba en Petro, que me da urticaria. Ya que dijiste, el tema de los votos y empieza a haber, bueno, partidos. Y entonces empieza a surgir, parece que el voto de opinión, el voto de carácter religioso, van a tener un protagonismo. ¿Eso qué de cierto es? No, yo creo que también los únicos que arrastran votos, la Iglesia Católica arrastra pocos votos. La gente cuando dice le da más importancia, en política yo creo que siempre ha puesto pocos votos. Hay comunidades cristianas que sí arrastran votos, pero esos están divididos también. Entonces, como todos juegan a ellos, resulta que tampoco son coherentes. Estaban con el Centro Democrático, pero se sintieron maltratados, entonces se fueron con Cambio Radical. Hay otros que se van por su lado, no sé, yo creo que también ellos están divididos, pero obviamente es una fuerza, por eso todos les cortejan, que tampoco tienen vergüenza, van todos allí, a ver dónde quiere ir, a la iglesia, van al movimiento, a lo que sea, vamos. Yo si fuera cristiano diría, oiga, no, quédese en su casa y no nos venga aquí solamente cuando tiene que pedirnos el voto. Es decir, además, no sé, a mí eso no me parece... Esa parte es como maluconga, ¿no? Se acercan... Sí, es decir, que yo comprendo además, porque yo no entiendo la gente que dice, por ejemplo, a mí que me gusta Vivian Morales. Vivian Morales, si ella dice algo, no, eso no puede decirlo porque es cristiana. Bueno, ¿y qué? Si es que ella tiene esas creencias, ella tiene derecho a ponerlas, a defenderlas. Yo tampoco lo entiendo, pero ellos están muy divididos. Entonces tampoco sé ese voto cristiano para dónde va a ir. Yo creo que se va a repartir entre algo del Centro Democrático y Cambio Radical. Yo creo que entre esos dos. Pero luego me imagino que habrá otros que votarán a quien le dé la gana. Claro que esto ya es más como de análisis de la condición humana, pero cuando hablamos de todo esto siempre están divididos, todos están divididos. Casi uno pensaría, prima mucho sus intereses personales, no la visión del país, aunque echamos el discurso del país, pero como que predomina mucho el interés personal, que cómo voy yo ahí en esa elección, cómo va esta persona en esa elección. Sí, hombre, hay una parte, es que el problema es que necesitaría, los partidos como están todos en crisis, que no venimos a descubrirlo, ya se sabe todo el mundo, partidos en el planeta, es que son partidos que casi se hacen para una elección, es decir, el Centro Democrático al menos ha sido un partido disciplinado, pero si mañana a Uribe le pasa algo, el Centro Democrático se digrega en yo no sé cuántos partidos. No hay quien continúe. Es decir, tendría que tener, digamos, pues si Duque ganara, imagínate, y él fuera capaz de marginar un poco a Uribe para fortalecer un partido, bueno, tendrías un partido que fuera de derecha, pero luego dice, no soy de derecha, entonces ¿tú qué eres? No, yo no soy de izquierda, entonces ¿tú qué eres? Vamos a ver, a mí me gustan las cosas claras. Es que ya no es el mundo de ideologías, falso. Uno, por supuesto, estás en un centro derecha, un centro izquierda, habrá gente que está radical de un lado y de otro, pero claro que hay ideas diferentes, hay una economía que prima al Estado y una economía que prima al mercado, en fin, hay una idea de familia en un lado, en otro lado pues menos, más abierto si quieres, claro que hay ideas distintas, pero uno tiene que afianzarlas, es decir, entonces ¿tú qué pasa? Que ahora la gente lo que busca son salvadores de patria y no partidos, porque eso de las firmas, ¿cómo así que todos por firmas? Entonces, el vicepresidente Vargas Lleras toda la vida ha hecho Cambio Radical y va por firmas. ¿Esto qué es? ¿Cómo que vas por...? Pues, tu partido es este. No, pero no somos, pero sí somos... Ay, entonces, todo es como... La misma Marta Lucía tenía que haber ido por el Partido Conservador, y el Partido Conservador, decir, esta es nuestro candidato. Es decir, tiene que afianzarse los partidos. Y ser listas cerradas. Las listas cerradas, las campañas cuestan menos. Y luego ya no está todo el mundo tan envainado buscando a ver el contrato para ver cómo se recupera la plata. Hombre, es que tiene que ser una cosa, y la gente también pensar con ideologías, pero yo comprendo mucha gente que venda su voto porque dicen,
A mí la política nunca me va a cambiar la vida. El gobierno no sabe que existo. Y no tienen esa idea de que sí importa el gobierno. Pues estos 50.000 pesos que me llevo para el bolsillo, eso es lo que me va a dar la política. Entonces, tienes que convencerles de que sí cambia tu vida un gobierno u otro. De una idea o de otra, cambia tu vida. Pero eso es muy difícil llevárselo porque hay una parte de Colombia que está completamente olvidada, ignorada. Hacemos esta pausa, estos mensajes son importantes, ya volvemos. Pero es un desastre. El presidente actual, Kuczynski, sosteniéndose, haciendo una maniobra. Es decir, y luego tenemos el caso de Brasil, que Lula da Silva, que es corrupto y es el primero en las encuestas. Y bueno, lo de Venezuela, que es como para en fin, los ladrones. Eso es Alibaba y los 40 ladrones. Ya regresamos con Faro en la noche. Tú visitas también, no solo cubres Colombia, sino también muchos eventos en América Latina. La realidad de América Latina es muy compleja. Uno se aterra pues Colombia, pero las situaciones extremas de Venezuela, de Nicaragua, de la situación de Perú, es América Latina, es la realidad de nuestro continente. ¿Qué pasa? Yo creo que tiene un mal que es el peor de todos, que es la corrupción. La corrupción, finalmente Turbay tenía razón, tendríamos que reducirla a sus justas proporciones. Yo le di palo, pero tenía razón. La corrupción está desbordada. Es decir, Perú, pensar que tiene... Yo estuve hablando otro día con un fiscal, un procurador especial, un procurador ad hoc que hicieron en su día y que fue el que llevó a la cárcel a Montesinos y destapó todo ese escándalo. Bueno, pues 20 años después, tú tienes a Toledo fugado en Estados Unidos, al expresidente Toledo, al expresidente Ollanta en la cárcel, la esposa de Ollanta en la cárcel de mujeres, además, cárcel, eso sí me dijeron, cárcel, nada de pasa por cárcel, cárcel, pabellón de máxima ella seguridad. de mujeres y él de hombres, cárcel. Yo una vez visité al expresidente Gutiérrez en la cárcel en Quito, cárcel, tenías que ver dónde estaba, yo no daba crédito. O sea, no era pabellón de máxima seguridad, de políticos y todas las cosas. Yo tuve que ir al baño y no fui. Dije, la verdad es que no tenía tantas ganas. Cárcel. Cárcel. Entonces, pero es un desastre. El presidente actual, Kuczynski, sosteniéndose, haciendo una maniobra. Es decir, y luego tenemos el caso de Brasil, que Lula da Silva, que es corrupto y es el primero en las encuestas. Y bueno, lo de Venezuela, que es como para en fin, los ladrones. Eso es Alibaba y los 40 ladrones, pero Alibaba era listo. Este es el Alibaba tonto y los 40 ladrones. Entonces, eso sí es como una parodia. Y no se cae, o sea, no se cae, no lo ve uno que se va a caer, que nadie... No, porque la oposición no puede ser más torpe y porque lo tuvieron acorralado, Pero entonces él consiguió dividirlos con esas elecciones tramposas que se presenta a la mitad, la otra mitad es proceso, en fin, los dividió. Y ya la gente no ve salida, pero te digo una cosa, ya es una cuestión de... Yo haría una intervención extranjera en ese país. Perú está lleno acabo de estar en Perú, está lleno de venezolanos. Y es como aquí en Colombia, que está lleno, pero es que Perú, ¿quién iba a imaginarse un día que iba a tener venezolanos en Perú, emigrando y haciendo los oficios más baratos que lo que hacen los peruanos? Es de no creer. Un país rico, arruinado por una mano de ladrones, sinvergüenzas, ineptos. Yo desde luego, no sé, yo creo que ya se acabaron los paños calientes, hay que hacer, yo creo, una intervención extranjera. Eso no ¿Y sí crees tú que algún día habrá intervención extranjera en Venezuela? No. ¿O crees que ya hoy nadie se arriesga pues, a hacer un tema así? No, porque además tú tienes un problema grande, que además es hablar por hablar, lo de la intervención extranjera. Porque ellos tienen el apoyo de Rusia y de China. Porque además casi toda la deuda externa de Venezuela, el que le da oxígeno es Rusia y China. Entonces tampoco tú puedes hacer una cosa teniendo esos dos gigantes también que le iban a apoyar. Eso es fácil decirlo, pero no es realista. No es realista. Una intervención extranjera no es realista hoy día. No sé. Yo desde luego
Quemaba Miraflores como medida más suave, pero no sé, la verdad, es fácil hablar, pero ya es difícil. Tuvieron la oportunidad, yo creo que hace unos meses, cuando estaba todo el país en la calle, cuando todo el mundo tenía el foco en Venezuela y realmente sintió la presión Maduro. Y se equivocó la oposición, la dividió y ya sigue dividida y ya es muy difícil. No, y la gente está muy desesperada, entonces la gente en lugar de volver a la calle lo que ha ido es irse a otro país. Ha tomado la decisión de irse a otro país. Que fue como lo que pasó en Cuba cuando sucedió al comienzo todo, se fueron para todos lados, se fueron para otros países, para Miami. Pero es que la riqueza que tiene, bueno, Cuba era rico, pero es que la riqueza de Venezuela, es que no hay derecho, es que además, mira, para que te hagas una idea, encontraron en una cuenta en un país que está pegado a España, que es muy pequeño, que se llama Andorra, que es un paraíso fiscal, encontraron una cuenta de una suegra de no sé quién, de una mano derecha de Chávez, de una de sus manos derechas, la suegra, 45 millones de dólares. Es que tienen cuentas de 50 millones de dólares. Estos corruptos, es que son ya unas cifras absurdas. Y de 100, dicen que las hijas de Chávez, no se sabe ya la fortuna, si 1.000 millones, es que ya ni se sabe. Y como son tantos, porque se nos creció el monstruo, porque tú mañana eliminas a Maduro, hay magnicidios que estarían justificados. Para mí estaría justificado. Si con muerto el perro se acaba la rabia. Pero es que ya, no, porque es que ya es manada, ya es una jauría, entonces ya no es así. Ya no es como antes que tú desapareció Somoza, se acabó la dictadura nicaragüense, Trujillo a la porra, se acabó el otro. Pero no, es que tú ahora es que tienes que acabar con... Es que es casi imposible. El Papa Francisco nos ha ofrecido en sus viajes todo un camino y una doctrina en torno a la esperanza, en torno al tema de la corrupción, le ha dado fuerte el tema. ¿Crees que todo ese magisterio con que el Papa Francisco quiere empoderar, digamos, el ministerio episcopal y el ministerio de los sacerdotes y de la presencia profética de la Iglesia, en estas realidades resonará? No, yo creo que los corruptos piensan que el que peca y reza empata. No, es que no tienen ninguna vergüenza, es que no les importa. Mira el otro día a un Nule demandando al Estado por 100.000 millones, es que no tienen vergüenza, es decir, no saben lo que es eso, no tienen conciencia de lo que hacen. No, yo creo que son mensajes, pues el Papa lo dice, además todos saben que robar es pecado, pero la gente sigue robando y es la cultura lo que hay que cambiar. Porque es todo, es decir, no le dé nunca un peso a un policía, si le pasa, si le para porque usted está pasado de tragos, pague la multa, es decir, es que todos tenemos que decir, se acabó, no hay derecho, es decir, uno va a construir algo, entonces tiene un lote, tiene que pagar para que el POT, le incluyan el lote, en el POT no sé qué, todo el mundo pague. Es una cultura que tenemos que cambiar o esto no cambia. Escribiste un artículo precisamente narrando una crónica de una persona que le tocó muy duro, creo que en el municipio de Rosal. Eso se multiplica por N veces en toda Colombia. Pero es la primera vez que yo tengo 4 personas, la primera vez, que 4 personas a las que le piden un soborno son capaces de dar la cara y denunciar. Eso públicamente, eso no suele suceder. La gente te lo cuenta por abajo, pero no da la cara. Pero es que lo peor, decir, vale, de acuerdo, le robó a 4, le pidió soborno a los dueños de 4 fincas que quieren hacer proyectos inmobiliarios. Perfecto. Pero es que le robó el dinero, imagínate, a los discapacitados del municipio, los más pobres, les iba a hacer un conjunto para ellos en un barrio y le robó el dinero. Hombre, a cada uno le robó 8 millones. Uno de ellos es remontador, arregla zapatos, en un sitio que, nada, en la calle, y lo sacó de ahí. Y un señor y le robó el dinero, es decir, les robó 8 millones a uno, 7. Es decir, tú dices, pero pues se tendrá que arreglar con el de arriba, porque ese sí le va a dar duro. Deja mucho que pensar eso, o sea, la corrupción de la salud, que el cartel del SIDA, que el cartel de... O sea, no son sensibles ante personas que de verdad están sufriendo. Pero ¿qué tal la comida de los niños? Yo he hecho historias de esas por todo el país, donde tú vayas del país, donde vayas. Yo, cualquier sitio, estoy en un pueblo, me acerco a la escuelita y le pregunto, oiga, ¿aquí hay alimentación escolar? Bueno, en ningún sitio empiezan cuando empiezan las clases. Nunca. Es decir, caramba, la excepción, confirmar regla, de pronto hay uno. Siempre empiezan 2 meses después. Siempre tienen que hacerlas rendir las raciones, porque nunca alcanzan. No, es que tú dices, oiga, ya. Entonces, no sé, algún día tendrá que cambiar esto. Porque parafraseando, ya que hiciste la alusión al presidente Turbay,
que no sean, parafraseando, llegar a que la corrupción no toque las fragilidades de todos los niños, los enfermos, que no sean tan sinvergüenzas de coger esas realidades. No sé, o al menos deles primer plato, deles sopa y seco, como dicen aquí, y quítales el postre. Pero deles sopa y seco. Hombre, pero no se lleve todo y solamente les da el postre, por favor. No sé, yo sí creo que tenemos que cambiar lo de la... Para mí, esos dos temas, tenemos que cambiar la corrupción y tenemos que cambiar la estructura familiar. Es decir, el hombre colombiano tiene que cambiar, no puede ir regando... no, es que tenemos que fortalecer la familia como sea, no sé cómo se hace, pero como sea. No tengo ni idea cómo. Por eso no me presentaría a unas elecciones, no sé cómo hacerlo. Pero Colombia tiene esas dos asignaturas porque además hay un problema adicional que es diferente Colombia a otros países. El campo, en algunos países el campo es sano, el campo es tranquilo, pero como el campo colombiano vivió tan de lleno la violencia, el campo colombiano tú no lo puedes comparar con otros, porque ellos sí sufrieron la violencia. Entonces hay muchas partes de Colombia donde la gente es muy desconfiada. Además, es donde también, si hay economías ilegales, es precisamente en las zonas rurales. Entonces, entre el abandono, el que hayan sufrido tanta violencia durante tantísimos años, tantos decenios, yo creo que también le hace distinto. No sé, yo creo que tendrían que hacer como algo. Con lo que tú nos dices, estamos hablando de casi ya 2 generaciones, las 2 generaciones que vienen, que también están metidas en este rollo. O sea, no es un tema fácil, porque diríamos, no, es que fueron las 2 generaciones pasadas, los viejitos que ahorita ya están terminando su vida fueron los corruptos. No, es que ya vienen estas 2 generaciones untadas de todo esto. Sí, no, lo que pasa es que, y estamos contando lo malo, obviamente hay 1000 cosas, porque todo el mundo, ay, critica, no hombre, hay muchas cosas buenas, y tú vas a Barranquilla, y la Barranquilla de ahora, de hace 20 años, cuando yo llegué, nada que ver. El Cali de ahora, al que yo llegué, que era un Cali desmoralizado, nada que ver. Bueno, Montería, te quedas con la boca abierta. Si vas a Neiva, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, hay muchas cosas. Bogotá no, Bogotá desgraciadamente no ha cambiado. Bogotá y Quibdó son 2 ciudades, Bogotá ha cambiado muy poquito para mí. Para lo que Comparación de Bogotá y Quibdó, ¿cómo así? Digamos porque hay una cosa que para mí es muy triste. Si hay una ciudad que no mejora, es Quibdó. Ajá, no sí. mejora. Eso es... Bueno, es que es increíble. A mí me parece insultante para los chocuanos que tú tengas una capital que no tenga una carretera como Dios manda, ni una de salida. Es decir, no tienes una carretera. Tú no puedes ir a Pereira, no puedes ir a Medellín, no puedes ir a Medellín. Es que es indignante. Es decir, es inaceptable. Es inaceptable que una ciudad capital no tenga una salida. No, pues es diferente, puedes decir Mitú, bueno, pero es que Mitú está en medio de la selva. No, pero es que esto se podría. Pero no, tú no le ves el cambio. No, Quibdó no le ves cambio. Pero la comparas con Bogotá, ¿por qué crees? Porque es que Bogotá sí, claro, que hay más edificios, sí, vale. Pero es que Bogotá es desastre, el tráfico es para suicidarte. Tú tienes cantidad todavía tienes zonas que no tienen unos buenos andenes, porque la gente se tiene que aguantar que no tengan andenes, unos pavimentos desastrosos. Dicen, está bien la educación, pero ¿según dónde? Tú tienes unas zonas, vete a los barrios, a Usme y otras partes, y luego hay una vivienda de interés social a unos precios desorbitantes, y luego es una cosa que yo no sé ni cómo pueden considerarse, por ejemplo, algunos de ellos, rezar todas las mañanas a Dios, y hacen unas casas, para que te hagas una idea, un amigo taxista, un apartamento que le gustaba en Usme. Oye, ¿no había armarios? Entonces le dice, ¿y aquí dónde es el armario? Dice, no, aquí como hay dos baños, lo que hace la gente es que un baño, estaban en obra gris todavía, lo deja de closet y solamente utiliza un baño. Y dice que además la cama, si tú metías la cama, ya casi te tenías que tirar desde la puerta. Hombre, sí, claro. Hombre, también un poco de dignidad a la gente, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que hay que cambiar. No, a mí Bogotá me gustaba más hace 20 años cuando llegué. Ahora me parece una ciudad muy agresiva, muy agresiva. Tú vas por la ciclovía, la gente te atropella, parece que, oiga, pero se está disputándose el sprint con el de al lado, o que yo me la paso peleando. Además, yo como tengo este mal genio, que maldita sea, no, te digo, es muy agresiva. Yo soy agresiva, entonces, en otra parte me tranquilizo. Aquí... Y te mandan muchas, después de que haces todos esos artículos, todas estas notas, te mandan, después la gente reacciona mucho en las redes sociales, te dice muchas cosas. Sí, la mitad me insulta y la otra mitad me apoya, pero no me puedo quejar. Es decir, a mí me parece que la gente si quiere insultar, que insulte.
No, eso tienen los europeos, que tienen algo interesante, ¿no? Nosotros somos muy apasionados, si me insultan yo me reactivo y ¿cómo así? No sé qué. Pero ustedes tienen la posibilidad de decir las cosas fuertes, pero seguimos siendo amigos, no pasa nada. Sí, no, Esa parte es... No, y las redes sociales son como la adolescencia, es decir, unas barbaridades. Es que las barbaridades, además, sería mejor que hubiera como algo más positivo, que hubiera como un debate antes, pero ahora como se han vuelto un estercolero. Pero bueno, yo no me importa, es decir, me insultan, siempre sé que me van a decir hasta... Y además hay veces que uno ya sabe por dónde van a ir los tiros, pero bueno, a mí no me quita el sueño, no me importa, que insultan, pues yo nunca insulto y nunca retuiteo nada que contenga un insulto. Yo digo barbaridades, ¿no? Digo cosas durísimas. Al presidente no le bajo de mentiroso, porque eso no es un insulto, yo creo que es una definición. ¿Y te has visto de frente con el presidente? Lo conocía en el primer mandato, ya no, y tengo la suerte que nosotros somos dos en el periódico español y todo lo que tiene que ver con presidencia lo cubre él. Digamos, si él es el que le ha hecho una entrevista al presidente y tal, no, ni tengo interés. Sinceramente es una persona que me ha decepcionado tanto, que no me interesa. No. Parece bien que termine, que se vaya a disfrutar lo suyo y que se la goce. Pero... Sin atrevernos a decir nombres, ¿crees tú que la tendencia de los votantes en Colombia para las próximas presidenciales va a ser más centrado en la derecha o centrado en posiciones más de izquierda? Este es un país de derecha, es decir, es un país de derecha. Bogotá es de izquierda, de un centro izquierda, pero relativo, ¿no? Porque relativo, pero digamos que puede tener un poquito más de izquierda, pero es un país de derecha por las guerrillas. Es que las guerrillas, si supieran ellos el daño que le han hecho a la izquierda, es que es un daño infinito. Yo si fuera de izquierda los detestaba, es que ha sido el freno a que no haya llegado todavía la izquierda a gobernar, es la guerrilla. Yo creo que todavía está lejos, mira, se vio en el plebiscito, es decir, está lejos todavía de la izquierda llegar, y sobre todo también porque está muy dividida, aunque ya te digo que Petro tiene un caudal electoral que no es desdeñable. Pero en estas elecciones, todos juegan a meterse en la segunda vuelta. Es decir, aquí de primera no gana nadie. Entonces van corriendo todos y el pasillo es así. Y se tienen que dar codazos y metérselos. Entonces hay gente como Vargas Lleras que él juega a meterse y que gane por el voto. Por ejemplo, se mete él y Fajardo, por decir algo. Entonces él juega a que todo el uribismo diga, pues entre Fajardo y este, pues yo. Que se meta Uribe, el uribismo y él. Entonces que la izquierda dice, no, antes que Uribe, pues le voto a Vargas. ¿Entiendes? Él juega como... Estamos a esos juegos, a expensas de todos esos juegos. Al voto de, antes que gane este, me tapo la nariz y voto al otro. Eso es a lo que juegan muchos. Pero en eso se tienen que meter como sea, dándose codazos ahí. Esos dos. Y ahí ya puede pasar lo que sea. Salud, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por invitarme. Esta conversación fue muy sabrosa y muy interesante. Sabes que este canal es tu casa. No, encantada, muchísimas gracias. Como yo le escucho todas las mañanas, ahí su mensajito, su oración, llega el mensaje. Porque además es muy original, de cuento. ¿Ah, sí? Sí, qué bueno, me alegra mucho que te guste. Y a ustedes gracias por estar con nosotros en Cristo Visión en Faro en la Noche. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la Noche.